Vamos a continuar y lo hacemos con la colaboración de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, de la Universidad Pontificia Comillas, a través del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, el Movimiento contra la Intolerancia y de la Secretaría General de Líderes Iberoamericanos, Iberolíderes, y también de las empresas Imaging Global y Dynamic Publicidad. Continuamos adelante en este segundo foro internacional sobre diversidad cultural en Europa, organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas, AMEI Pachamama, y de la Federación Iberoamericana de Empresarios y Comerciantes de España, FIBECE. Ha llegado el momento de la conferencia magistral a cargo de don Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, nacido en Alemania pero de origen español. Ocupa el cargo de director de responsabilidad social corporativa de ADECO Group España y director general de la Fundación ADECO desde 1999. Organización sin ánimo de lucro que ayuda a personas en riesgo de exclusión social y laboral a encontrar un empleo que permita normalizar sus vidas. Lidera todas las políticas de responsabilidad social corporativa de ADECO Group en España y dirige un equipo de más de 140 personas en la Fundación, que trabaja para convertirse en el partner social y líder en materia de diversidad corporativa e inclusión sociolaboral de empresas españolas. Junto a su equipo, trabaja para convertir el empleo en la solución para hacer frente a la exclusión. Su compromiso social traspasa el ámbito laboral, siendo nombrado Caballero de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. Además, es cónsul de Malta en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla y miembro del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial en representación de CEPIME. Recibamos con un fuerte aplauso a Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, por favor. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por tu amable y extensa presentación. Estoy encantado de estar hoy aquí en este foro y por supuesto vaya mi agradecimiento por delante, en primer lugar, a la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas AMEI Pachamama, a FIBECE, sobre todo por darme la oportunidad de participar en un foro en el cual me encuentro de alguna forma muy identificado en la medida de que desde la Fundación ADECO impulsamos políticas de gestión de la diversidad e inclusión en las organizaciones. La entidad que represento, ADECO, es una empresa que está presente en 71 países y para que os hagáis una idea, genera una media diaria de 700.000 puestos de trabajo en los 71 países en los que está presente y por supuesto no puede ser ajeno a todo lo que es el reto de la gestión de la diversidad en las organizaciones, ya que las organizaciones tienen que ser el reflejo de lo que es la sociedad. Es decir, una sociedad no puede pretender, o una organización no puede pretender no ser diversa cuando de alguna forma es un ciudadano más en una sociedad que lo es, que es diversa. Al final, las organizaciones, las empresas, tienen que ser un reflejo de la sociedad que les rodea, siendo, por supuesto, muy diferente en función del lugar donde nos encontremos, cómo hemos de gestionar esa diversidad. Por ejemplo, hace poco voy cada 2 meses o 3 a América Latina por cuestiones también profesionales y si habláramos de diversidad por razón de edad, la situación de Europa con respecto a la de América Latina es totalmente diferente. Aquí tenemos un problema de envejecimiento de la población galopante. Sabéis que España es el país de la Unión Europea con menor tasa de natalidad y llegó a ser en el año 96 el país con la tasa de natalidad más baja del mundo. Eso ha hecho que España en el 2050, si no hace algo por remediar, que difícilmente se podrá conseguir, pues por otras tendencias que no vienen ahora mismo al caso, si no hace algo por remediar la tasa de natalidad, se encontrará entre uno de los países más envejecidos del mundo, ¿no? Pero Europa también tiene ese defecto y por ello, hoy por hoy, cuando salimos al mercado
a buscar talento y personas con competencias, pues no nos llevaremos una sorpresa si de alguna forma vemos que el 41% de los desempleados de este país tienen más de 45 años. Y porcentaje que irá evolucionando a medida que vaya evolucionando el tiempo y a medida de que esa pirámide de la población, que le llamamos pirámide porque empezó siendo una pirámide, pero que en el caso de España ya no tiene forma de pirámide, pues va a ir envejeciendo, con lo cual al final los efectivos disponibles para las organizaciones, para las empresas, cada vez van a ser, digamos, de una media de edad de aquellos que nacimos en el baby boom, aquellos que nacimos entre el año 64 y el año 75, que somos la generación más numerosa que tenemos en este país. Sin embargo, América Latina cuenta hoy por hoy con el bono demográfico, tiene muchos jóvenes, aunque ya está empezando también a tener un descenso en la tasa de natalidad, con lo cual también se tendrá que enfrentar en el futuro a la diversidad por razón de edad. Precisamente hace 3 semanas, el día 31 de septiembre y el 31 de agosto y el 1 de septiembre, tuve la oportunidad de participar en Lima, en la Organización Internacional de Trabajo, en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, en una jornada sobre diversidad, en este caso referida a la discriminación por razón de discapacidad, en donde de alguna forma también analizamos pues las normativas existentes hoy por hoy en materia de empleo de personas con discapacidad. Y bueno, pues una de las cuestiones que yo destacaba y que destaco siempre y de alguna forma me gusta insistir es que, a pesar de que existe un sistema de discriminación positiva que ayuda a determinados grupos a integrarse en el mercado laboral, como puede ser una ley de igualdad, como puede ser una ley general de discapacidad, con un sistema de cuotas, evidentemente el sistema de cuotas es bueno, pues un sistema, digamos, legal, que ayuda a que se empiece a movilizar o a concienciar también las organizaciones, pues de que hay cierto tipo de personas que están en una situación de exclusión y hay que de alguna forma darle esa oportunidad del empleo. Pero muchas veces estas políticas de discriminación positiva se vuelven en contra de aquellas personas a las que pretende de alguna forma proteger. ¿Por qué? Bueno, pues porque en definitiva ahí tenemos los datos. En el caso de España tenemos una ley que data del año 82 y las empresas con carácter general no cumplen con el 2% de la cuota de personas con discapacidad, o en el caso de la administración pública con el 5%. Con lo cual, ¿dónde está el fallo? ¿Qué es lo que ocurre para que esta situación sea así? Pues evidentemente no es el fallo de que tengamos una inspección de trabajo que no sancione lo que tiene que sancionar, ni unos jueces que de alguna forma dicten sentencia en contra del cumplimiento de la ley, sino que en definitiva estamos ante un problema puro y duro cultural. Tenemos una sociedad llena de prejuicios, llena de estereotipos, de barreras mentales, que hoy por hoy piensan pues que una persona de 60 años no podrá incorporarse en una compañía de una edad de media de 35, o que una persona con discapacidad no tiene competencias para desarrollar bien una tarea. Y cuando lo incorporamos, si no existe, digamos, ese trabajo de cambio de cultura dentro de las organizaciones, pues lo primero que nos viene a la mente, a las personas que forman parte de las organizaciones, es que esta persona con discapacidad está aquí trabajando porque hay una ley que obliga y si no, no estaría. Y además no creo que haga bien su trabajo. Eso es en definitiva el problema que existe y el problema que hace que hoy por hoy exista esa discriminación, no solo en el caso de las personas con discapacidad, sino en el caso de personas inmigrantes, en el caso de personas con un origen religioso determinado, o en el caso de las personas con discapacidad. En definitiva, hoy la diversidad no tiene nada que ver con las políticas de no discriminación. Es un concepto mucho más amplio y que abarca mucho más. Hoy nosotros manejamos dentro de lo que son las estrategias de las empresas 2 conceptos claves, que son la diversidad corporativa y la inclusión. Son 2 conceptos que van unidos, son inseparables, pero no podemos trabajar la inclusión sin haber trabajado previamente la diversidad, porque bajo el modelo de la tradicional de las empresas que plantea la diversidad corporativa como una respuesta a la exclusión, normalmente vienen ligadas o catalogadas o ligadas a colectivos o minorías infrarrepresentadas en la empresa.
Y mediante dichas estrategias, al final las empresas implementan exclusivamente acciones que corrigen esta situación mediante un sistema de cuotas que deben de cumplir o de alguna forma de tendencias que ya se están imponiendo. Por ejemplo, ahora mismo hay en el Congreso debatiéndose ya la futura ley de contratos del Estado, en donde de alguna forma se va a favorecer a las empresas que de alguna forma tengan un compromiso social también con aquellas personas en riesgo de exclusión a la hora de adjudicar un concurso público de prestación de bienes o servicios. En definitiva, es un paso más, pero si no tenemos, digamos, ese cambio cultural, lo haremos porque si no, no tendremos negocio. Pero esa no es la solución solo. Evidentemente eso va a forzar a que las empresas reaccionen y empiecen a pensar que algo tienen que cambiar pues para que el sistema de alguna forma y el mercado y los consumidores estén contentos y satisfechos con lo que están demandando. Si analizamos cuál es la formulación de las políticas corporativas de las pequeñas, medianas empresas, la mayoría responden a este modelo. Sin embargo, de esta forma, cuando hablamos de colectivos, de grupos, la diversidad se queda reducida a estrategias de inclusión normativizadas, muy segmentadas y orientadas a determinados colectivos y minorías. Y en este caso no se dirige a todos. Cuando hablamos de diversidad tenemos que hablar de diversidad en el amplio sentido de la palabra y no dirigirnos a aquellas que la empresa considera que son prioritarios o más estratégicos en respuesta a normativas o a líneas de actuación en materia de responsabilidad corporativa. Por eso yo creo que el concepto de diversidad tiene mucho más potencial para las empresas, pero aún está por explorar. Por explotar y muy condicionado por la presencia de situaciones de discriminación, segregación y exclusión social en nuestra historia reciente y en la actualidad, como una herencia cultural en algunos casos o como una realidad en otros, pero no tenemos que olvidarla. Como consecuencia de esto, la diversidad corporativa en el momento en el que nos encontramos necesita complementarse con estrategias de inclusión y fomento de la equidad de las empresas y también en la sociedad. Evidentemente, como he dicho anteriormente, existen barreras de carácter social, esos prejuicios, estereotipos, indiferencia, desconocimiento sobre todo y discriminación que dificultan ese desarrollo pleno e integral de todas las personas en las empresas. Pero eso es evidente, ¿no? Pero ¿y si nos quedamos solo con esa visión negativa, ¿no? ¿Y si decidimos no quedarnos exclusivamente en la inclusión y decidimos aprovechar la diversidad del talento y de potencial que todas las personas que forman parte de una empresa pueden aportar? Porque claro, si tenemos en cuenta todo ese, digamos, talento y ese potencial que tienen las personas que se encuentran ya dentro de la organización, independientemente de la edad, del sexo o de su discapacidad, estaremos dando una dimensión mucho mayor a la diversidad. O sea, centrándonos ya, ¿qué es lo que entenderemos por diversidad corporativa o en una empresa? Bueno, pues para nosotros es un valor estratégico empresarial, no solo de gestión de recursos humanos. Nosotros cuando nos sentamos con las empresas nos sentamos primero, por supuesto, con los directores de recursos humanos, pero los directores de recursos humanos se ven incapaces de poner en marcha una estrategia de gestión de la diversidad, porque en definitiva o se impulsa desde el primer nivel de la compañía o el resto de áreas funcionales de la compañía son los primeros que te hacen torpedear el proyecto, porque al final evidentemente en recursos humanos todos se lo creen, y al final es su trabajo, ¿no? Pero el director de compra, el director financiero o el director de cualquier otro área, salvo que sea su jefe, el presidente de la compañía o el director general el que lo impulse, de alguna forma no va a ver lo estratégico que es por parte de la compañía. Y eso es un error que hemos hecho siempre y que nos valoran mucho ahora los directores de recursos humanos en la medida de que nos acerquemos a sus directivos, a sus CEOs, pues para presentarles el proyecto, ¿no? Al final es un valor estratégico, como digo, de las empresas, que responde a un pool de diferentes talentos necesarios para el funcionamiento óptimo de la empresa, que por otra parte tiene que aceptar esos valores estratégicos respetando y aprovechando la perspectiva diversa mediante modelos colaborativos, que reconoce y defiende la identidad, la singularidad y la dignidad de las personas que componen los grupos de interés y, por último, que adquiere un valor social cuando apoya el empoderamiento y la inclusión de personas en riesgo de exclusión social. Hoy por hoy, tan solo hay que... yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Al final, una empresa
lineal, donde todo el conjunto de los empleados son idénticos, de la misma edad y con una proporción, digamos, en razón de sexo mayoritaria de hombres frente a mujeres, no tiene la misma capacidad de afrontar o de abordar una estrategia empresarial que aquella empresa que tiene diversidad en materia de edad, en materia de sexo, porque al final cada uno tenemos visiones diferentes. Todas las personas que estamos hoy aquí somos todas diferentes. Cada una tenemos nuestro talento, independientemente de nuestra formación, pues después tenemos nuestras capacidades transversales y nuestras competencias que nos hacen a cada uno de los que estamos aquí diferentes. Y yo pensaré una cosa de un problema o de una situación que se me presente y usted que está aquí sentado pues pensará de otra forma, pero la riqueza de la diversidad estriba en eso, en que tengamos todos diferentes puntos de vista y que desde ahí podamos sacar conclusiones, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, al sector hotelero, al presidente de la compañía más grande hotelera aquí en España, siempre que estoy con él le digo, mira, tienes que quitarte de la cabeza ya el tener habitaciones adaptadas en tu hotel en la planta baja pensando en la persona con discapacidad física que viene en silla de ruedas. ¿Pero por qué? Porque hoy por hoy tu cliente, de aquí a nada, va a ser una persona de una edad media de 65 años. Y tú tienes que tener adaptadas todas las habitaciones del hotel, porque al final la adaptabilidad es sinónimo de comodidad. No sé si habréis tenido oportunidad de hacer uso de alguna habitación adaptada. Yo sí, porque me partí una vez un peroné con un accidente de moto, el peroné, y evidentemente una habitación adaptada es mucho más cómoda, no digamos el baño, que una habitación que no lo es, con la ducha raso, etcétera, etcétera. No se pueden permitir el riesgo, una cadena hotelera, de tener bañeras con un escalón de 50 centímetros para que una persona mayor se pueda de alguna forma caer en la bañera, ¿no? Y tenga un accidente, ¿no? Bueno, pues al final es una estrategia ya de competitividad. El primero que lo haga atraerá a más clientes. Siempre hay que pensar que las empresas están para ganar dinero y para dar valor al accionista, ¿no? Pero si lo hacen de manera integrando todo lo que es el compromiso con la sociedad y con el medio ambiente, pues lo harán con mayor satisfacción también y devolviendo a la sociedad todo lo que la sociedad les ha dado a través de la compra de sus productos o sus servicios, ¿no? Bueno, ¿y qué beneficios tiene para las empresas al hilo de lo que estoy diciendo? Pues los hacen más competitivas, dando respuestas optimizadas, digamos, y personalizadas a sus grupos de interés, a sus clientes. Tienen unos equipos y unos sistemas preparados para hacer frente al cambio en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y por supuesto también tienen un mayor incremento del compromiso de las empresas con los retos de la sociedad. Bien, hoy digamos el concepto de diversidad se encuentra obsoleto por lo que comentaba anteriormente. No contempla a todos los empleados que están dentro ni a los futuros, sino solo a colectivos y a minorías. Por eso me gusta centrar un poco en la diferenciación entre políticas de no discriminación a X, Y e Y y políticas de diversidad amplia, digamos, que lo que buscan es talento para las compañías sin etiquetar a las personas por lo que son, sino por lo que saben y las competencias que tienen, ¿no? Nosotros estamos desarrollando ahora en ADECO como empresa resultado, digamos, del programa que estamos desarrollando desde la Fundación ADECO a muchas compañías, entre ellas la nuestra, porque también tenemos que cambiar la cultura de nuestra empresa. Pues estamos de alguna forma desarrollando lo que es la estrategia de talento sin etiquetas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que nosotros tenemos que ir educando también a los clientes de ADECO cuando nos piden un perfil determinado, que nosotros le vamos a buscar el perfil con las competencias necesarias, pero que no nos hablen de etiquetas. No me hable usted de la edad, no me hable usted del sexo, no me hable usted de discapacidad porque hay una ley que cumplir. Yo le voy a traer el candidato con el talento y las competencias que usted necesita y en el último momento se enterará usted de la etiqueta que tiene. Pero no puede mirar primero la etiqueta y después buscar el talento o las competencias, ¿no? Es un trabajo arduo, evidentemente, porque tú puedes convencer a tu organización, pero después tienes que convencer a las otras organizaciones. Y como digo, la diversidad debe de contemplar al 100% de las personas que configuran los grupos de interés de las empresas y en base a todo ello desarrollar acciones y diseñar estrategias que mejoren su relación con esta. En el modelo tradicional, un hombre español de 35 años sin discapacidad
y heterosexual quedaría fuera de la visión de diversidad de las compañías tal como hoy está planteado, porque no pertenece a ninguno de las minorías que os he comentado anteriormente. Ante esta evidencia, lo que queda claro es que estamos ante estrategias principalmente de integración laboral que tienden a segregar y señalar y no a normalizar e incluir, contemplando la diversidad de forma integral. Al final estamos ante unos modelos que ya están obsoletos, que de alguna forma, mediante la segregación o de alguna forma la valoración de determinados grupos en riesgo de exclusión, de alguna forma no están contemplando al 100%, digamos, de las personas. Entonces, ¿estamos hablando de un enfoque erróneo? Bueno, pues más que erróneo, incompleto. Al final yo creo que esto ha sido una evolución en donde hemos empezado a trabajar la no discriminación y ahora hay que hablarlo desde un punto de vista más global. Las actuales políticas no son realmente de diversidad, sino más bien de no discriminación. Un aspecto esencial y muy necesario, pero que debe constituir una pieza más en el engranaje, las políticas de no discriminación, de una estrategia global de diversidad, porque por sí misma y sin poner el foco en aspectos positivos, segrega y excluye. Y la estrategia de diversidad no puede consistir en dirigir acciones a unos pocos, sino que debe ir mucho más allá. Bueno, y claro, y todo esto que parece muy bonito y tal, ustedes preguntarán, ya voy a dejar los papeles, que a mí me gusta más entenderme sin papeles. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y esto cómo se pone en marcha? O esto que me está contando, el cambio cultural, ¿cómo lo implantamos dentro de las organizaciones, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando alguien se siente en una compañía, es decir, una vez que analizas, digamos, los perfiles y las competencias que tiene esa compañía habitualmente y los puestos de trabajo que oferta, es hacer una visión, digamos, a medio y largo plazo para ver cuáles van a ser, no solo en función de la tendencia del negocio, sino en función de la tendencia, en este caso, por ejemplo, en España, demográfica u otras cuestiones, cuál va a ser la necesidad de esa empresa en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y en función de eso, de alguna forma, hay que poner las cartas sobre la mesa. Es decir, no podemos pretender que una empresa que tiene un crecimiento exponencial en los próximos años pretenda tener empleados de 18 a 24 años o 25 años, porque esos son los que ha tenido habitualmente. ¿Por qué? Bueno, porque es que no hay jóvenes. No va a haber jóvenes. Y, yo sé que hay muchos jóvenes en esta sala, pero cuando hablamos de diversidad tenemos que intentar buscar las soluciones para todos, para los jóvenes, para los mayores y para cualquier tipo de persona. Pero la realidad es que si sumamos las personas que hoy tienen algún tipo de apoyo por discriminación positiva, véase mayores de 45 años, véase personas con discapacidad, véase mujeres subrepresentadas en algunos sectores de actividad, véase mujeres víctimas de violencia de género, al final vamos sumando porcentajes y resulta que cuando vamos a buscar un candidato en la calle, si sumamos el 41% que os decía antes de los mayores de 45 años, más el 9% de personas con discapacidad, más el porcentaje de mujeres que en la industria no están representadas, pues al final dices tú, bueno, pues del 100%, si no aplico política de diversidad, nada más que me puedo quedar con un 30 o un 35, porque a las otras las estoy excluyendo y no estoy de alguna forma teniéndola en cuenta, porque no tengo en cuenta, digamos, porque la estoy etiquetando y en definitiva la sigo excluyendo, digamos, dentro de las estrategias. Claro, ¿y eso quién lo entiende? Un director de recursos humanos lo entiende perfectamente, pero lo primero que te dicen es, si yo quisiera hacer lo que usted me está diciendo, pero yo le pongo ahora una secretaria de 55 años a mi director de compras y me dice que Tararí TV, que lo que quiere es una secretaria de 25 a 30 años con experiencia y con idioma, ¿no? Pero de 55 años tiene experiencia y tiene idioma. Pero bueno, existe ese estereotipo, ¿no? Con lo cual, al final, el problema, aunque es consciente desde la Dirección de Recursos Humanos, no lo puede solventar. Y al final te tienes que ir, como digo yo, al primer nivel de la compañía, porque es el que, con una visión más estratégica, pues tiene que darse cuenta de que o implementa políticas de diversidad e inclusión, o la empresa no va a tener sostenibilidad en el tiempo. No va a tener sostenibilidad en el tiempo, porque sobre todo aquellas que apuestan por la diversidad y el talento atraen el talento de las empresas competidoras. Si yo estoy en una empresa en donde en mi compañía no se preocupa
de la gestión de la diversidad y hay otra que se preocupa de la gestión de la diversidad a través de políticas de apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral, de etcétera, etcétera, yo me voy a ir de mi empresa y me voy a ir a trabajar a la competencia, con lo cual no es una cuestión ya de atracción de talento, sino de retención del talento, ¿eh? De eso podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero en definitiva la clave está de alguna forma en convencer, y no es difícil, ¿eh? Lo que hay que buscar es el tiempo para convencerlo a un consejero delegado de una compañía para ver y transmitirle lo estratégico que es digamos, tener la diversidad y la inclusión como un valor, y a partir de ahí incluso, si me apuráis, muchas veces, además de explicar todo esto que os está explicando, explicarle o empezar por cuáles son las ventajas de ser una empresa preocupada por la diversidad. Porque al final, poneros vosotros en el caso de unos empleados de una compañía, que estáis trabajando en una compañía y que vuestra compañía no solo capta talento sin etiqueta, sino que no se fija un 2% para personas con discapacidad, sino que tiene un 2, un 3, un 4, las que haga falta, porque el talento que está seleccionando cumple el perfil que le está buscando, ¿no? Al final, ¿eso en qué se traduce? ¿Qué se traduce? Que una empresa organice voluntariados corporativos. Por ejemplo, nosotros desde la Fundación ADECO gestionamos cerca de 4.000 voluntarios de compañías en toda España que hacen actividades, digamos, de voluntariado el fin de semana con el sector asociativo de la discapacidad. ¿Para qué? Para que ese desconocimiento desaparezca, para que vean que los objetivos que se proponen en los voluntariados se cumplen por las personas con discapacidad, incluso con discapacidad mental. En definitiva, ¿qué es lo que perseguimos con un voluntariado? Que el voluntario vuelva a la empresa y sea un altavoz de la experiencia que ha vivido y rompan esos prejuicios que existen dentro de la compañía. Igualmente, pues nosotros empezamos a colaborar entre otros embajadores, como nosotros le denominamos, que son los que llevan, digamos, la voz de la diversidad, con Pablo Pineda, que no supongo que lo conoceréis, que Pablo Pineda es una persona con síndrome de Down, que es el primer licenciado en Europa universitario y fue actor de cine, Concha de Plata, etcétera, etcétera, y empezó a trabajar con nosotros como freelance, dando conferencias en las empresas, pues para hablar un poco de su caso y cómo él había ido evolucionando, y bueno, y ahora ya lleva 4 años en plantilla con nosotros, porque al final daba tantas conferencias que le dije: Pablo, ¿te quieres quedar en la fundación? Y es un empleado más, junto con otras personas que también trabajan día a día, y su labor es ir a las empresas y derribar esos clichés también a través de la sensibilización, ¿no? Y al final todos estos programas de colaboración también con el sector asociativo, que es muy importante, al final, hoy por hoy, el mecenazgo puro y duro, les guste o no les guste al mundo asociativo, ha desaparecido. La crisis ha hecho ya que el mundo asociativo tenga que profesionalizarse y aportar valor en la sociedad y en las organizaciones, porque ya no existen las cajas de ahorro, que ayudaban también mucho al desarrollo, digamos, de todo el mundo asociativo, no existe, digamos, dinero público, y en definitiva eso no quiere decir que tengan que desaparecer, eso quiere decir que tienen que trabajar creando valor compartido en las empresas. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, he puesto el ejemplo de los voluntarios corporativos, ¿no? Puede ir el mundo asociativo de la discapacidad a ofrecer también al mundo empresarial cómo pueden ellos contribuir a esa eliminación de barreras o mentales o estereotipos a través de actividades como puede ser voluntariado corporativo. Se me podrían ocurrir muchísimos más ejemplos. Pero en definitiva, todo este tipo, y voy terminando, de acciones cuyo objetivo fundamental es derribar esos estereotipos y esas barreras mentales, produce un efecto inmediato en los empleados que están dentro de la compañía. Y voy al hilo de lo que os decía anteriormente, de lo que hoy a un presidente o a un consejero delegado le interesa como resultado final, además de poder atraer talento sin mirar la etiqueta. ¿Qué es lo que le interesa a un presidente de una compañía o a un consejero delegado? Hoy están todos locos por liderar el ranking del Great Place to Work. Habéis oído hablar del Great Place to Work, que en definitiva son aquellas empresas que de alguna forma están mejor valoradas por sus empleados y como consecuencia de ello todo el mundo desearía trabajar en ellas. Todo el mundo se coge, termina su carrera, sus estudios, su formación profesional y coge su lista de los 10 Great Place to Work, que son los mejores sitios para trabajar, y dice: yo quisiera trabajar en esa empresa. ¿Eso qué es? Bueno, pues son empresas con poder de atracción de talento, del mejor talento, ¿no? En definitiva, todas estas políticas de gestión de la diversidad e inclusión hacen que la empresa sea más productiva. Bueno, ¿por qué?
porque el empleado tiene un mayor orgullo de pertenencia, de estar en una empresa que apuesta por ese tipo de políticas, tiene un mayor compromiso con su propia compañía. Vosotros podéis pensar que la mitad de una compañía o la mitad del número de empleados de una empresa pueden sentirse comprometidos con su compañía. Pues no. El 80% no está comprometido con su empresa y tan solo el 20% está comprometido con su empresa. Esas son las estadísticas normales que se manejan. O sea que es muy serio, ¿no? Imaginaros vosotros, empresarios, si bueno, pues yo el 80% de mi plantilla nos vamos a poner en una empresa, vamos a ponernos en un bar. Tenemos un bar ahora mismo de 10 empleados con 2 cocineros y 8 camareros y resulta que 8 no están comprometidos con el negocio. Nada más que 2. O sea, voy a llevarlo al terreno de una pyme, ¿no? Bueno, pues en definitiva todo este tipo de compromiso con la sociedad hace también que el trabajador, aparte de tener orgullo de pertenencia, pues de alguna forma tenga más compromiso, y eso es sinónimo de productividad. Y cuando tú ya le hablas a un empresario de que todo esto, además de atraerte el talento, te genera en el equipo que tienes ya dentro de tu compañía una mayor productividad, compromiso, orgullo de pertenencia, pues apaga y vámonos, porque en definitiva es lo que ellos desean. Y al final yo siempre le digo, al igual que le digo a mis alumnos en algunos másteres de responsabilidad corporativa, los que doy clases, que todo este tipo de cosas hay que hacerla por egoísmo. Entonces todo el mundo me mira y me dice, ¿cómo que por egoísmo? Digo, por egoísmo para dormir mejor esta noche. O sea, todo el que de alguna forma trabaja en este sentido se siente muy satisfecho y en definitiva se retira al final del día con mucha mayor satisfacción. Bueno, y nada más, esto es lo que quería contaros y de esta forma estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta? Aprovechen, pero uno detrás de otro. Adelante. Gracias. Bueno, gracias Francisco por tu conferencia. Yo me llamo Fidel, soy una persona con discapacidad y me he sentido muy identificado con lo que has dicho, y bueno, también he sufrido la exclusión y he creado mi propia empresa, y la pregunta que te voy a hacer es que, bueno, me ha encantado y entiendo que tu nivel de estrategia a veces cuando haga preguntas concretas sean difíciles de contestar, ¿no? Pero cuando se lanzan estas estrategias que tú dices para gestionar un poco mejor la diversidad, por ejemplo, en el caso de ADECO, que yo también he ido a buscar trabajo a ADECO en otros años, no ahora, ¿no? Y me he encontrado con esos tabús y todas las cosas que tú conoces. Yo me pregunto, cuando en los subgrupos de las empresas, o sea, en cada empresa, y lo sabrás tú mejor que yo, la gente se agrupa por camarilla, por posiciones afines, y es muy difícil para un director de recursos humanos, que también he trabajado en la ONCE de recursos humanos, cuando esas camarillas se agrupan por grupos afines, generan estereotipos, por más políticas, ¿cómo implementan eso, no? Porque no sé si captas mi pregunta, porque detrás de esa estrategia general siempre los grupos empresariales, los departamentos se agrupan, ¿no? Los financieros aquí, y tienen una cosmovisión del mundo similar, suelen apartarse de los otros que son diferentes. Y yo, por ejemplo, como persona con discapacidad, yo he estado en empresas, incluso el grupo empresarial 11, donde había gente sin discapacidad, y sin dar cuenta a la hora de salir, se forman los subgrupos. Es como una naturaleza humana. Entonces, ¿cómo manejar eso, no? Una pregunta que yo siempre he tenido cuando estaba en recursos humanos, cuando las camarillas se mantenían férreas a sus posiciones y la discriminación no se produce porque no respeten la normativa, ¿no? Sino se produce psicológica, implícita. No sé si, Katia, o sea, ¿cómo hacer? ¿Están haciendo algo para eso? Bueno, ¿cómo se puede manejar? Yo sé que no es fácil preguntar una pregunta concreta, pero te pregunto porque también quería agradecerte tu intervención. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mira, yo cuando hablaba de acciones que hay que desarrollar para ese cambio cultural, he puesto un ejemplo que es el voluntariado, y me diréis, pero no todo el mundo es voluntario en una empresa, y es verdad, normalmente la media de personas que responden a una llamada de voluntariado es del 14%. Vámonos al ejemplo de una empresa de 100 trabajadores. Pues ya tienes 14,
que de alguna forma van a ir más sensibilizados con el tema de la normalización de personas con discapacidad, porque van a participar en esa actividad de voluntariado. Después te tienes que preguntar, ¿quién no tiene cerca a una persona con discapacidad? A un vecino, a un compañero, a un familiar. Tienes que desarrollar acciones también dirigidas, por ejemplo, a la familia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que es el Plan Familia, que lo que hacemos dentro de esa estrategia global que trabajamos con las empresas es ayudar a los familiares con discapacidad de los empleados que tiene la compañía. En definitiva, lo que tienes que ir buscando es un mayor impacto en el conjunto de los empleados para que al final no sean 40 o 50 de esos 100 los que terminen sensibilizados y se lo crean, sino que en definitiva vayas creando ese cambio cultural que no se hace de la noche a la mañana, ¿eh? Tienes que ir trabajando a lo largo de un año, pero yo siempre digo que la inclusión viene detrás. Es decir, tú no puedes poner en marcha y decir, pues yo lo he visto el caso, ¿no?, de decir un director general, quiero en 4 meses cumplir con el 2%. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque al final lo haces por conveniencia, es decir, tienes una ley, el mercado te está castigando, los concursos públicos te castigan, las políticas de compra responsables de las empresas, que ya también a nivel de proveedores te exigen el cumplimiento de la ley, también te obligan, pero lo estás haciendo por conveniencia, pero no por conciencia, que es como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y al final dices tú, bueno, pues antes de poner en marcha el proceso de reclutamiento y selección de personas con discapacidad, lo que tengo que trabajar es ese cambio cultural de la organización, para evitar que esos grupos que tú comentabas anteriormente que existen de las empresas estén realmente sensibilizados y no sean un obstáculo y una barrera. Por eso es imprescindible, cuando haces ese análisis de las empresas, no solo el identificar los perfiles y las competencias que necesitas, sino identificar esos problemas que estás hablando y poner el foco de atención en esos grupos, digamos, que de alguna forma tienen algunos estereotipos, algunas barreras, ¿no? Pero existen muchísimas actividades que se desarrollan en el ámbito de la educación. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos mucho en la educación de niños en colegios. Ahora me preguntaréis qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando, ¿no? A niños de 8 a 12 años, pues a través de un programa que se llama Ability School Day, que a través del deporte adaptado, pues explicarle qué son los diferentes tipos de discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué los hacemos en los colegios? Porque lo hacemos en los colegios donde estudian los hijos de los empleados y del entorno de las empresas con las que trabajamos, con lo cual estamos impactando también en los padres de esos niños que trabajan en los colegios, que están en esos colegios donde nosotros vamos. En definitiva, tú tienes que identificar todos los grupos de interés que tienen las empresas, incluidos los que están a nivel interno, externo, y trabajar con una estrategia sobre todo ello. Pero claro, eso te va a llevar un tiempo, pero seguramente te va a facilitar, digamos, después la plena inclusión y normalización. Pero como no lo trabajas antes, te digo que no supera el periodo de prueba. Los 40 que quiere meter el director general en un año, el 30 no supera el periodo de prueba, pero no lo supera porque el que está al lado se va a encargar de que no lo supere. Nueva pregunta. Sí, el tema de la exclusión y además de los grupos o minoritarios, pues sabemos que siempre va a estar ahí presente, pero hay otro problema mucho más grave y ese nos involucra absolutamente a todos, y es la robotización. Hablaba justamente el domingo con un presidente de una federación sindical y me decía que, por ejemplo, en la MAUC 6 robots habían desplazado la mano de obra de 256 personas. Frente a eso, ¿qué posibilidades hay y cómo vamos a luchar contra eso? Bueno, el mercado de trabajo va a cambiar radicalmente y de hecho se están destruyendo puestos de trabajo como efecto de la robotización, pero también te puedo decir que de aquí a 5 años se van a demandar 1 millón de puestos de trabajo que no lo tenemos en España. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma el problema no viene de la robotización, es decir, la economía va evolucionando, las empresas y los sistemas van evolucionando, pero el sistema educativo no va evolucionando, no va al compás de lo que el mercado de trabajo demanda. Al final, yo muchas veces pienso, o intento que también lo hagan las personas que me hacen este tipo de preguntas, imagínate que tú eres el dueño de Mao San Miguel. Imagínatelo. Entonces, tú te ofrecen comprar 4 robots que te van a sacar más botellas, digamos, de la línea de envasado por un menor coste.
Entonces, tendrías que ser un empresario muy solidario para decir, no me voy a cargar los 250 puestos de trabajo aunque esto me cueste 2 millones de euros. Entonces, no quiero decir que te pongas en ese lugar, sino que el sistema educativo tiene que ir por delante de lo que el mercado laboral va a ir de alguna forma demandando en los próximos 10 años. Tiene que ir por delante y no va. Ya te digo que hay 1 millón de puestos de trabajo que no se han cubierto de aquí a 5 años ligados a sector tecnológico, a las TIC y a todo ese tipo. Pero en definitiva, la destrucción de trabajo como consecuencia de la aparición de la robotización va a ser complementado también con unos nuevos puestos de trabajo que se van a ir creando. Y será necesario reciclar a esas personas que están afectadas por esa robotización, igual que hay que reciclar, o había que haber reciclado, a todas las personas que han sido objeto de un expediente de regulación de empleo, pero no porque sobren gente, sino porque hay muchas empresas que han deslocalizado a otros países con mano de obra con poco valor añadido, porque han dicho, bueno, pues para etiquetar o embalar, eso lo puedo hacer un país de mano de obra barata, pues no me hace falta gente formada. Bueno, pues puede haber una persona que se lleva 20 años trabajando en esa empresa, que le cierran su centro de trabajo, se lo llevan a un país en vía de desarrollo o un país de mano de obra más barata, y lo que hay que trabajar en un sistema, digamos, activo de empleo, desde las políticas públicas o privadas, es en el reciclaje de esa persona. No decir, bueno, esta persona se ha dedicado a esto y tiene que encontrar un trabajo este. No, es que va a haber muchas personas que el trabajo que han tenido no lo van a ver nunca más en su vida. Y al final es un problema de readaptación y de reciclaje. Nos guste o no nos guste, no vamos a poder luchar contra eso salvo con la formación y el reciclaje. Don Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, muchísimas gracias. Bueno, y hasta muy muchas gracias prontito. a vosotros. Muchísimas gracias.